Hola a todos, soy Javier Cruz. Dentro de la estrategia Aprende en Casa vamos a trabajar la factorización y el producto notable desde la geometría, más específicamente con las áreas. Entonces empecemos. ¿Qué es la factorización? La factorización es expresar un término, ya sea un polinomio o un binomio o un trinomio, en forma de multiplicación. Expresar cualquier término en forma de una multiplicación. Entonces, veamos el ejemplo. 4x menos 6xy. ¿Cómo lo expresamos como una multiplicación? Es decir, ¿cómo lo factorizamos? Lo primero que tenemos que hacer es hallar un factor común, ya, tanto de la parte numérica como de la parte literal. Este factor común es el máximo común divisor. Y para eso entonces dividimos la parte numérica, hallamos los números que son el 4 y el 6 y sus divisores. Entonces del 4 es el 4, el 2 y el 1. Y del 6 el mismo 6, el 3, el 2 y el 1. De estos términos entonces el común o los comunes sería el 1 y el 2. Pero usamos entonces el máximo, que es el 2, el máximo común divisor de los comunes, de los divisores comunes, entonces el máximo. Siempre aparecerá el 1, pero entonces no lo elegimos porque elegimos el máximo común divisor. Y de la parte literal hacemos exactamente lo mismo. En este caso las letras son x y la otra es xy. Entonces los divisores de x son el mismo x y el número 1. Y de xy son el mismo xy, la x, la y y el 1. Recordemos que los divisores son los términos que dividen a esa expresión inicial. Bueno, ya vemos aquí que el máximo común divisor es la letra x. Es la letra que es común a los dos términos que tenemos ahí. Por lo tanto, el máximo común divisor de ese binomio inicial es 2x. Y de esta forma entonces ya este término lo usamos para multiplicarlo por los otros términos para que me den el binomio inicial. ¿Cuáles serían esos dos términos? Pues para que nos dé 4x tiene que ser 2 y para que me dé 6xy tiene que ser 3y. Nosotros podemos comprobarlo. 2x por 2 me da 4x y 2x por 3y me da 6xy. Entonces ya tenemos la factorización para para el término que tenemos aquí, para ese binomio que tenemos aquí presentado. Veamos entonces ahora cómo lo relacionamos con un área. Entonces miremos este caso. Expresar el área del rectángulo como la suma de dos áreas y como el producto de la base por su altura. Esto es expresar el área en la parte de una suma una suma de áreas y cómo se hace expresado en una multiplicación. En este caso la multiplicación sería expresar el área como el producto de la base por la altura. Entonces veamos, tenemos un rectángulo conformado por dos figuras, una amarilla y una verde. La amarilla, pues ustedes ven que es un cuadrado y la verde es un rectángulo. Entonces el área total de toda esa figura completa es el área 1, que es la amarilla, más el área 2, que es la verde. El área amarilla, como dije al principio, es un cuadrado, entonces de lados A por A, base A y altura A, entonces su área es A cuadrado. Y el rectángulo verde, pues es de base B y altura A, pues su área será AB. Ahora miremos cómo lo hacemos como una multiplicación. Entonces veamos que la base mide A más B y la altura A, por lo tanto base por altura, que es el área de esa figura rectangular, me da el área total, A más B por A. Como este es también el área total y la otra también es la sumatoria que encontramos, también representa el área total, quiere decir que estas dos expresiones son iguales. Y tenemos entonces que A cuadrado más A por B es igual a A más B por A. Entonces tenemos en un caso una suma de dos términos y en el otro un binomio por un monomio. De esta forma estamos viendo cómo podemos representar una expresión como un factor. Esto es lo que se llama la factorización, se conoce como factorización. Bueno, y comprobamos también que A por A me da A cuadrado y A por B es AB. Recordemos que siempre se hace una multiplicación para cuando tenemos, por ejemplo, en este caso un monomio por un binomio, se hace término por término. Veamos entonces cómo es esta factorización de esta expresión. Lo primero que tenemos que hacer entonces es
hallar los números, sacar los divisores comunes de los números, los divisores, y el máximo común divisor de la parte numérica. Del número 9, del 12 y del 6, entonces los divisores son para el 9, el mismo 9, el 3 y el 1. Para el 12, el mismo 12, el 6, el 4, el 3, el 2 y el 1. Y para el 6, el mismo 6, el 3, el 2 y el 1. Entonces, de los divisores comunes tenemos pues el 1, ya sabemos, y tenemos además el 3. Ese es el máximo común divisor de la parte numérica. Ahora nos vamos con la parte literal. De las letras tenemos x cuadrado, xy y xz. Los divisores para x cuadrado son x cuadrado, el mismo, x y 1. Y para la expresión xy, pues los divisores son el mismo xy, la x, la y y el 1. Y para xz, pues será el mismo xz, xz y el 1. Entonces vemos que la expresión común es el x, ese es el máximo común divisor. Por lo tanto, de toda la expresión, de todo el trinomio que tenemos, el factor común es 3x. Así que este factor lo vamos a usar para multiplicarlo por otras expresiones, por otra expresión que me permita encontrar o hallar la expresión inicial, o sea, el trinomio inicial. Para que me dé 9x al cuadrado, pues tiene que ser multiplicado por 3x. Para que me dé 12xy, tengo que multiplicar el 3x por 4y. Y para que me dé 6xz, pues tengo que multiplicar por 2z. Y ahí podemos confirmar nuevamente, para estar seguros, 3x por 3x me da 9x al cuadrado, 3x por 4y me da 12xy y 3x por 2z me da 6xz. Esto siempre es importante comprobar, aunque no es necesario cuando ya tenemos experiencia en encontrar el máximo común divisor y hallar entonces la factorización. Bueno, vamos a ver entonces este caso la representación gráfica de ese trinomio, cómo sería su representación como lo vimos al comienzo. Entonces esto vemos que el 9x cuadrado tiene una raíz, pero además sabíamos que el factor común es 3x, entonces 3x por 3x me da 9x al cuadrado, quiere decir que eso es un cuadrado de lados 3x por 3x, ¿sí? Y seguimos entonces con el siguiente término. Ya sabemos que de altura va a ser también 3x porque ese fue el común divisor, el máximo común divisor, o sea, el factor común de toda esa expresión, de todo este trinomio. Entonces, todas las figuras deben tener esa altura de 3x. Así que tener el mismo 3x y la base será entonces de 4y. 3x por 4y me da 12xy. Miren que estamos empleando los números que encontramos en la factorización para construir esta figura. Nuevamente el 3x era el factor común, entonces la otra figura también tiene como altura 3x y recordemos que para que me diera 6xz encontramos entonces que la base en este caso es 2z. Aquí tenemos entonces la representación gráfica de esta figura, que al unirla entonces podemos encontrar que su base es igual a 3x más 4y más 2z, que era la expresión que teníamos, y de altura pues entonces tenemos 3x, que es lo que habíamos encontrado anteriormente. Vemos que desde la forma gráfica podemos también interpretar o hallar la factorización. Bueno, bien, entonces vamos con nuestro reto. El reto es factorizar el trinomio y hacer su representación gráfica. Pausa el video y vas a intentarlo. Veamos entonces la factorización. ¿Cuál es el factor común? Entonces ya podemos verlo numéricamente. Vemos, algunos ya les queda muy fácil. El 2 y el x es el factor común. Y los términos pues son 2x más 3y más z, los que están en el otro factor, para que me dé esa expresión completa, ese trinomio inicial. Bueno, ¿y cómo es su representación? Pues ya sabemos que va a ser unas figuras, tres figuras, ¿sí? Con una altura de 2x. Y el primero va a ser un cuadrado porque observen que 2x y 2x pues tiene altura 2x y base 2x. Entonces ya lo estamos viendo. El siguiente pues será también de altura 2x pero de base 3y. Y el siguiente lo mismo de 2x y base z. Bueno, esto es todo. Podemos mirar también que la base pues es 2x más 3y por más z y la altura 2x comprobando esto. No olviden entonces suscribirte a mi canal para encontrar más relaciones de los casos de factorización con la geometría. Hasta luego.